Vamos a leer así el pasaje. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Señor, bueno, en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón en esta mañana para recibir tu palabra y suplicando, Dios, que tu favor sea sobre nuestras vidas y tú nos ayudes a entender tus demandas para entrar al reino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Yo quisiera compartir el tema con ustedes: el sacrificio por una meta. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, que Dios ha puesto en mi corazón compartir: el sacrificio por una meta, ¿verdad? Y ese es el tema que voy a compartir. ¿Sabe que este pasaje, hermano, establece de una manera gráfica, ¿verdad? De una manera gráfica que hay una meta en la vida, ¿verdad? En la vida de cada persona por la cual hay que sacrificar cualquier cosa. Cuando uno tiene una meta en la vida, entonces uno se sacrifica por alcanzar esa meta y se esfuerza por lograr eso, ¿verdad? En lo material, ¿verdad? O mejor dicho, en lo natural, así, físicamente hablando, ¿verdad? Hay que sacrificar. Muchas veces, hermano, una persona tenga que sacrificar algún miembro de su cuerpo, algún órgano de su cuerpo o algún miembro de su cuerpo para seguir viviendo. Por ejemplo, ¿verdad? Yo he conocido personas, hermanos, que a causa de una enfermedad muy común hoy en día, ¿verdad? Que se llama la diabetes, que a causa de esta enfermedad, por ejemplo, hay personas que les da en su pie una especie de gangrena, ¿verdad? Eso que va comiendo el cuerpo y va comiendo la piel. Y entonces llega donde el médico y el médico le dice: mire, esto es bien crítico. Si usted quiere seguir viviendo, tenemos que cortar su pie. De lo contrario, esto va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que usted muera completamente. Entonces dicen las personas: bueno, si se trata de vivir, la meta, vivir, tener vida, entonces que me corten el pie. Y hay personas que le han cortado el pie, hay personas que le han cortado hasta la rodilla, hay personas que le han cortado la pierna completa a fin de seguir viviendo. A fin de seguir viviendo. Entonces, hermanos, Jesús habló algo muy parecido a esto, ¿verdad? Y Jesús, cuando habló acerca del pecado, lo relacionó con la meta que todos nosotros también tenemos en la vida. Hay metas terrenales en la vida y hay metas supremas. Y las metas supremas son las metas que están más allá. Las metas, hermano, que todo individuo cristiano se ha trazado a alcanzar. Pero para que entremos un poquito en el pasaje, ¿verdad? Para los fariseos y para los maestros, para los rabinos en los tiempos de Jesús, habían ciertos agentes, hermano, del pecado. Los agentes del pecado, los agentes que inducían o que provocaban el pecado, estaban muy relacionados con el cuerpo. Y fíjese que ellos decían, por ejemplo, ¿verdad, hermano? Que las distintas partes del cuerpo, hermano, se prestaban para el pecado. Que las diferentes partes del cuerpo se prestaban para el pecado. Ellos decían: las manos, los miembros, los pies son instrumentos del pecado. Los ojos son instrumentos del pecado. Los oídos son instrumentos del pecado. La voz, la boca es un instrumento del pecado. Y ellos decían de que tanto el cuerpo como el corazón eran agentes del pecado.
eran servidores del pecado. Son los dos, decían ellos, los dos grandes criados del pecado: el corazón y los ojos. Y fíjese que curiosamente Jesús no pasó por alto esta enseñanza. Para Jesús también era importante el hecho del cuerpo y el corazón. Por esa razón, en Marcos, hermano, capítulo 7 y versículo 21, Jesús enseñó esto. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Marcos capítulo 7 y versículo 21. Y Jesús dijo de la siguiente manera: porque de dentro del corazón, dijo Jesús. ¿De dónde dijo? Del corazón. De dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Las cosas malas. ¿Cómo que sale dentro del corazón de los hombres? Salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen ¿qué? Los homicidios, salen ¿qué más? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Así que Jesús no pasó por alto, repito, hermano, esta enseñanza rabínica. Pero fíjese que también vemos en el capítulo número 6 de Mateo, si usted va conmigo, para que usted vea que no solamente es el corazón, pero también vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Va conmigo, ¿verdad, hermanos? Mateo capítulo 6 dice de la siguiente manera, versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? La lámpara del cuerpo es el ¿qué? ¿Qué es? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿cómo? En tinieblas. Así que, hermanos, vemos de que para los maestros del primer siglo, los maestros de este tiempo, entonces el pecar estaba en el cuerpo, ¿verdad? Estaba en los ojos, estaba en el corazón y estaba también en el cuerpo, en los brazos. Y fíjese, hermano, que no fueron los únicos que hablaron de eso. Pero si vamos a Romanos, y vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 6. ¿Y qué dijo también? Y esta es otra enseñanza, que es la enseñanza ya del apóstol Pablo. Así que vamos a leer Romanos capítulo 6 y versículo número 13. ¿Lo tiene conmigo? Romanos 6:13. Aquí mis hermanos me están ayudando, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver. Y dice, ¿verdad? Ni tampoco presentéis el ¿qué? Tampoco presentéis vuestros ¿qué? Miembros al pecado. ¿Cuáles son los miembros? Las manos, los pies, los ojos, los sentidos, dice mi hermana. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces esta es una enseñanza cristiana, ¿verdad? Es una enseñanza de la Biblia, del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el versículo 19 también, hermanos. El versículo 19, ya el apóstol Pablo les dice de la siguiente manera también a los cristianos. Versículo 19, hablo como humano, dice, ¿verdad? Por vuestra humana debilidad. Como quien dice, les ilustro esto de manera humana, ¿verdad? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, porque a través del cuerpo nosotros presentamos nuestro cuerpo para servir a la iniquidad. Pero ahora el apóstol Pablo en la parte B del versículo dice, así como presentáis vuestros miembros a la iniquidad, así presentadlos hoy para servir a la justicia. Ahora, hermanos, entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, ¿verdad? Y como digo, Jesús, el maestro, está hablando y teniendo esa relación, ¿verdad? De que nuestro cuerpo, nuestros miembros no deben de prestarse a la iniquidad. Y volviendo al pasaje de Marcos, hermanos, Marcos capítulo que estamos leyendo 9, ¿verdad? Y versículo 43. ¿Cómo dice Marcos 9:43? Si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué?
córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, es duro, ¿verdad? Eso que Jesús está diciendo ahí. Porque mire, hermanos, porque el consejo de Jesús es ese. Si tu mano te fuera ocasión, entonces córtala. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿Y cuál es el resultado de esto, hermano? ¿Cuál es el resultado de no cortar la mano? ¿Cuál es el resultado de no cortar el pie? ¿Cuál es el resultado de no sacar el ojo? El resultado de no cortar la mano y ni cortar el pie se encuentra en el versículo 43, cuando Jesús dijo que a todos aquellos que no hacen eso, entonces, hermanos, entonces irán ¿a dónde? Al infierno. No es muy buena esa palabra, ¿verdad, hermanos? Irán al infierno. En otras palabras, el infierno es Gehenna, y eso dice es el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego nunca se apaga. Y fíjense que yo iba a compartir con ustedes acerca de esto, hermanos, y quería no entrar mucho, ¿verdad?, en cuanto a esto, pero la palabra de Dios nos habla acerca del infierno acá. Pero hoy no voy a hablar acerca del infierno, ¿verdad? Porque solo el tema del infierno es un tema que todos debemos de aprender, porque algunas veces uno tiene un concepto del infierno como algo simbólico, o del infierno como que no hay mucha claridad en cuanto a eso. Entonces decidí hacerlo mejor de una manera particular, y si Dios permite lo vamos a hacer el próximo domingo. Así que hoy no vamos a hablar mucho del infierno, así que siéntase contento, ¿verdad? Y diga, hoy no nos va a hablar del infierno el pastor, hoy le voy a hablar de la vida, hermanos. Hoy le voy a hablar del reino de Dios, pero el otro domingo no se quede en casa, ¿verdad? Entonces fíjese, hermano, de que todo lo que tenemos allí, lo que Jesús está hablando con respecto a esto, solamente quiero decirle, hermanos, de que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Jesús siempre fue bien enfático. Jesús siempre fue de una manera muy tajante cuando dijo las cosas y habló acerca de sus exigencias. Él dijo, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, entonces córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, eso es una exageración. Jesús está usando eso de una manera muy exagerativa, o está usando de esto de manera exagerada, porque Él quiere enfatizar precisamente una verdad, una enseñanza para cada uno de nosotros. Decimos amén, hermanos. Así que todos, como en este caso Jesús dijo, ¿verdad? Mejor te es entrar, ¿qué dijo Jesús? Manco a la vida y no con las dos manos. Mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos y no con los dos ojos entrar al infierno. Entonces el Señor nos habla de dos cosas aquí. Nos está hablando acerca del cielo y nos está hablando acerca del infierno. Pero cuando Jesús habla acerca de esto, acerca del cielo, acerca del disfrutar, esa debe de ser para nosotros la meta que buscamos, la meta que pretendemos en la vida. Hermanos amados, hace algunos días yo estaba viendo, y usted lo sabe perfectamente, todas las religiones tienen una esperanza. Todos tienen una esperanza futura. Por eso es que se embarcan en una religión. Por ejemplo, usted ha oído, por ejemplo, para los hinduistas o para las personas, los budistas también, ellos hablan de la reencarnación. Que si usted en esta vida fue malo, usted puede reencarnar en un perro. Y cuando ellos ven un perro, dice que este realmente es un ser humano, pero en la vida pasada se portó mal, por eso ahora es un perro. Hoy es una rata, hoy es una cucaracha. Eso es lo que creen ellos. Pero si alguien se portó bien, posiblemente en la otra vida sea una persona de renombre, una persona muy importante, de mucho dinero, con una buena posición. Eso es lo que enseña. Y así cada una de las religiones enseñan. Pero mire, hermanos, pero Jesús nos enseñó a nosotros que después de esta vida
hay otra. Y que la vida futura no se compara en nada con la vida presente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, esa es la meta que nosotros debemos de tener en la vida. El estar pensando siempre en la eternidad. Y cuando pensamos en esa meta, nada y todo lo que venga delante de nosotros y quiera distraernos te va a apartar, porque tú tienes una meta. Tú te has propuesto un objetivo, y aunque te vengan muchas cosas en la vida, hermano, que quieran distraerte, tú tienes que apartarlas y decir: apártate, porque yo tengo una meta. Y cuando uno tiene una meta donde llegar, hermano, cualquier obstáculo que venga sobre tu vida lo vas a apartar, porque tienes una meta. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Así que mire, así como dije, para un estudiante, la meta de un estudiante es coronar su carrera. Y para coronar su carrera tiene que sacar buenas notas. Y para sacar buenas calificaciones tiene que desvelarse muchas veces. Y tiene que esforzarse. Tiene que evitar esos tiempos de descanso, porque tiene que estudiar. Y si trabaja y estudia, mucho más sacrificio. Tiene que quemarse las pestañas. Se sacrifica ciertas diversiones, porque no es que tengo que estudiar. Algunos, por ejemplo, cuando están estudiando, ni novia tienen, hermano. Y dicen: no quiero novia, porque tener novia es dedicarme también a mi novia. Y ahorita no me puedo dedicar a mi novia, me puedo dedicar a mi estudio, porque se ha propuesto una meta. Amén, hermanos. Y de la misma manera, para algunos, ¿verdad?, que desean tener, hermano, cierto negocio, una casita. Toda esa gente, mire, hermano, aquí en El Salvador hay gente que hoy es rica, pero para ser ricos, hermanos, tuvieron que sacrificarse mucho. Tuvieron que abstenerse hasta de comer bien para ahorrar y tener un negocio. Eso hizo esa gente porque se esforzó. Por eso dice, ¿verdad?, aunque no me quiero salir del tema, que los ricos se hacen ricos porque se autosacrifican. Y aquí, cuando tiene un dinero para poder irse su semana al Decameron, dice: no, esto que voy a invertir en el Decameron, mejor lo ahorro para mi negocio. Y se esfuerzan de esa manera. Y llega un momento que llegan a disfrutar de eso. Hermanos amados, todos cuando tienen una meta se sacrifican por eso y se esfuerzan por eso. Mire, yo estaba leyendo hace poco la historia de los dueños del pollo campero. Y dice que ellos empezaron a vender pollo en la calle, en Guatemala. Y salían en un carretoncito a vender pollo. Pero nunca se imaginaron de que ese sacrificio de ir a la calle, criar los pollos, cocinarlos y salir a venderlos, o sea, allí le tocaba, como dice de músico, poeta y loco, ¿verdad? Le tocaba hacer 3 cosas a la vez. Y sabe, y salían, pero de esa manera dice que nunca llegaron a pensar que hoy por hoy iban a llegar a tener 450 restaurantes alrededor del mundo. Y crecieron porque hicieron un sacrificio. Y cuando uno se propone algo en la vida, tiene que sacrificarse. Si uno no se sacrifica, solo van a quedar los sueños. Pero yo no le estoy hablando solo de las metas terrenales, sino que le estoy hablando de la meta suprema en la vida. Y la meta suprema en la vida se llama el reino de Dios, la eternidad. A eso está bien, hermano. Si usted se esfuerza en esta vida, está bien, pero sobre todo tiene que estar pensado y enfocado en la meta suprema, que se llama el reino de Dios. Ahora bien, vemos que esas personas, hermano, se esfuerzan. Y ya como dije, para otros, hermano, quizás el tener vida significa sacrificarse. Yo he conocido personas que quizás producto de un cáncer le han dicho: mire, tenemos que extraer su vaso, o tenemos que extraer una parte de su cuerpo para que usted pueda vivir. ¿Y qué tienen que hacer? Una cirugía y extraer parte de eso para poder vivir. De la misma manera, como ya dije, un pie. Cuando alguien tiene esa enfermedad, tiene que cortarle. Y dice: bueno, aunque ande cojo, sin una pierna, pero voy a tener vida. Muy bien, aunque me sacrifique, ya no voy a poder salir, pero voy a tener vida. Es una meta que se ha propuesto. Entonces Jesús
Tomando eso, Jesús dio esta ilustración y nos enseñó acerca de esto, hermanos. Posiblemente, ¿verdad? Como ya dije, quizás para nosotros solamente tengamos una meta terrenal, una meta que en esta vida se termina, pero quizás todos nosotros tengamos una meta celestial, que un día esperamos ver al Señor y que un día estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es nuestra meta, ¿verdad que sí, hermano? Por eso estamos aquí, porque estamos creyendo en eso, que un día el sufrimiento, el dolor, las lágrimas y todo lo que podamos tener en esta tierra van a ser enjugadas nuestras lágrimas, porque el Señor enjugará nuestras lágrimas y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Eso entonces, hermano. Así que la meta de cada uno de los creyentes es eso. ¿Se recuerda el domingo de que predicamos? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta promesa que Dios nos ha dado? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y lo mismo está diciendo Jesús aquí, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa meta que Dios tiene para nosotros? Ahora, volviendo al pasaje, yo quiero que vaya conmigo, hermanos, siempre a Marcos capítulo 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mire, hermanos, en estos versículos, como ya dije anteriormente, Jesús usó de una exageración, y era una exageración con propósito. El Señor está hablando acerca de lo delicado que es el que descuidemos lo que Él tiene para nuestras vidas. Fíjese que esta es una figura literaria que Jesús usó, que se llama hipérbole, que es una exageración. Él dijo muy bien, si tu mano te es ocasión de caer, corta. Eso es radical, ¿verdad, hermanos? Eso es radical. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Eso es radical. Pero Jesús realmente no nos está hablando literalmente acerca de esto. Y usted quizás posiblemente comprenda que Jesús directamente no está hablando acerca de esto. Porque ¿qué pasaría conmigo, hermano, si mi ojo me hace pecar y me corto un ojo y me saco un ojo? Siempre voy a pecar con el otro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Y si me quito los dos ojos, siempre voy a pecar con mi mente, porque aunque no lo vea, lo voy a percibir en mi mente. Entonces el Señor no está hablando acerca de eso. Entonces Jesús no está hablando directamente que tienes que cortarte una mano. Muy bien, ya no tengo la mano. Esta era la mano pecadora, esta es la mano que inducía al pecado. No, vas a pecar con la otra. Usted no sabe cuánta gente está en las cárceles, hermano, porque delinquieron, cometieron un error y lo metieron a la cárcel y dijeron, ahora en la cárcel sí. No, desde allá dan las órdenes, hermano, desde la prisión. Busca fulano de tal, le dice, desde allí. Entonces el pecado no está en nuestros miembros, sino que el pecado está en el corazón. Y lo que el Señor realmente quiere decirnos es, hermano, que hay cosas en nuestra vida que tenemos que desarraigar de nosotros, a fin de que lleguemos a la meta, de que alcancemos la meta que Dios tiene para nosotros. Y lo estoy haciendo bien despacio esto, para que todos podamos comprender lo que Jesús quiere decirnos, hermano. Debemos de quitar de nosotros, hermano, todo aquello que nos haga pecar. Eso es que tenemos que quitar de nosotros. En una oportunidad, un hombre que tenía el don de sanidad encontró a una mujer, que le llevaron a una mujer en una silla de ruedas y le dijeron, la traemos para que ore por ella. Y él le dijo, ¿quieres ser sanada? Y ella dijo, no, yo no quiero ser sanada. ¿Pero por qué? Porque así estoy bien. Porque no quiero recibir ningún tipo de sanidad. Yo estoy así porque odio a fulano, porque odio a sutano, porque hago esto, porque me hicieron esto, y eso la guardo dentro de mi corazón. Así que yo no quiero que nadie ore por mí, así soy feliz, decía ella, entre comillas, ¿verdad?
porque ella estaba en una silla inválida, pero el pecado no consistía en que si ella podía moverse o no, porque el pecado estaba en su corazón. Hermanos, así que mire, como ya dije, el cortarse una mano, un pie o sacarse un ojo, definitivamente no es algo literal, ¿verdad? Y gracias a Dios que todo el mundo lo hemos entendido acá, si no tendríamos un montón de mancos en las iglesias, ¿verdad? Y de cojos, ¿verdad? En la iglesia. ¿Y qué pasó, hermano? Me corté el pie porque me inducía a pecar. Gracias a Dios no es así. Y gracias a Dios también, ¿verdad? Porque creo que nadie tendría el valor de hacerlo, ¿verdad, hermanos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Tendría el valor de hacerlo. Solamente aquella gente que tenía que sacrificarse por algo, hermano. Mire, se dice, por ejemplo, que en los tiempos de las guerras, cuando los soldados andan en la guerra y por alguna causa, o sea, pisaron una granada y perdieron un pie, perdieron una rodilla, ¿sabe qué hacían? Y le decían: si querés seguir viviendo, vamos a tener que, ¿cómo es esa palabra? ¿Cómo? No, quemar, cauterizar. Vamos a tener que cauterizarte tu rodilla para que puedas vivir. ¿Y sabe qué significa eso, hermano? Que tenían que ponerle algo caliente completamente, hasta achicharrar la carne y que se cicatrizara. Y eso, sin duda, era algo doloroso, ¿verdad? Pero ¿qué querés? ¿Morir aquí en el campo de batalla o que te cautericemos? De ahí viene también el término cauterizar la conciencia, que se vuelve como algo insensible. Y cuando le cauterizaban, decían: me dolió mucho, pero estoy con vida. Y de la misma manera, hermanos, hay cosas en la vida que duelen mucho quitárselas, pero si no te las quitas, te morís. Y si no te las quitas, allá te espera ¿qué? El infierno. Y eso es lo que Jesús quiso decir, hermano. Eso es lo que el Señor quiso decir en estos versículos. Amén. El vivir con un pie o con un brazo o con una mano no nos exime de pecar. Siempre vamos a pecar. Un hombre, dice en la historia, un hombre famoso, religioso, que entendió literalmente ese versículo y extrajo sus ojos, hermano, y quitó sus ojos. Y después se dio cuenta y dijo: ahora entiendo que el pecar no estaba en mis ojos, el pecar estaba en mi mente. Y mucha gente, hermano, quizás puede interpretar eso de una manera literal, pero lo que Jesús realmente quiere de nosotros es que quitemos todo aquello que nos induce a pecar, hermanos. Amén. Esto es una forma de decir, hermano, que hay una meta en la vida por la que vale la pena sacrificarse. Hay una meta en la vida por la cual vale la pena sacrificarse. Hay una meta en la vida, hay una meta suprema en la vida por la cual hay que sacrificarse. El pecado siempre parece placentero. El pecado siempre parece agradable. Hacer las cosas que son malas siempre parecen agradables. Y eso realmente, hermanos, es algo que está allí. Y es algo que uno debe de tomar muy en cuenta. Pero lo que Jesús quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros, que vale la pena, hermano, cualquier disciplina que podamos tener en nuestras vidas a fin de alcanzar aquello por lo cual el Señor nos alcanzó. Que vale la pena hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Aunque esto sea difícil, hermano, que vale la pena, hermanos, la autonegación. Que hay cosas que uno quiere hacer, pero usted dice: no las voy a hacer. Y cuando usted evita hacerlas, ¿sabe qué está haciendo? Amputando sus manos y sus pies. Pero cuando hay algo que usted le causa placer hacer y usted cae en la seducción del pecado, entonces usted está entrando
no a la vida, no al reino de Dios, sino al infierno con sus 2 manos y sus 2 pies. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, ¿verdad que no es fácil la vida cristiana? Si a uno, ahí en la universidad, en el trabajo y donde sea, te presentan en bandeja de oro, hermano, el pecado. Pero cuando usted dice, no, yo voy a sacrificar, yo voy a cortar mis manos y mis pies para no pecar, ¿qué está haciendo? Usted se está autonegando, hermanos. Cuando a un joven se le ofrece una señorita muy bonita, muy guapa, y se le pone a disposición y decía, haz conmigo lo que querrás, pero el joven le dice, mira, lo siento mucho, yo soy cristiano y estoy dispuesto a mutilar mis pies y mis manos y mis ojos por causa del reino de Dios. Todos, hermanos, somos tentados a esto. Cuando a usted le ofrecen un trabajo donde va a ganar mucho dinero, pero le dicen, pero mira, aquí tenés que firmar documentos en blanco, aquí vas a tener que firmar documentos por más dinero del que vas a recibir, pero usted dice, no, un momento, yo no puedo hacer eso, porque yo estoy dispuesto a cortar mis manos y mis pies por causa del reino de Dios. Porque las cosas de esta vida son temporales. En Hebreos capítulo 11 dice que Moisés, cuando creció, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque prefirió los vituperios de Cristo antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Porque los placeres del pecado son temporales. Quizás no vale la pena decirlo, hermanos, pero usted mire aquí en el país cuánta gente, ¿verdad, hermanos? Qué tristeza ver a gente que fue un día un presidente, el excelentísimo presidente del Salvador. Y todas esas personas que ocuparon puestos de honor, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? En una prisión. Han perdido la libertad y todas sus posesiones están en peligro de quitárselas. ¿Por qué razón? Porque no estuvieron dispuestos a ¿qué? A cortar sus manos y sus pies, sino que dijeron, está bueno aquí, ¿verdad? Aquí se puede robar, aquí se puede hacer mucho dinero. ¿Cuánta gente, hermano, en los gobiernos se corrompe porque no tiene una meta suprema en la vida? ¿Cuántos servidores públicos, cuando van a alquilar un inmueble que vale $1,000 y le dicen al dueño, ponele 1,500, ponele que vale 2,000, 1,000 para vos y 1,000 para mí? Esa gente no sabe cortar las manos y los pies. Pero no hablemos de los servidores públicos, hablemos de los cristianos aquí. Amén. Hablemos de nosotros, hermanos. El pecado, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo anda todo el tiempo queriendo seducirte para hacer pecar. Pero si tú tienes una meta suprema en la vida, tú vas a esforzarte para llegar hasta eso. Y te vas a luchar por eso, hermanos. Es muy fácil renunciar, es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil colgar los guantes, es muy fácil rendirse, es muy fácil ser seducido, es muy fácil hacerlo. Pero cuando usted tiene una meta en la vida, usted se esfuerza y dice, no, en el nombre de Jesús no va a ser así, porque yo tengo ideales más altos que los que este mundo me da. Y cuando uno se esfuerza por eso, entonces, hermano, eso es. ¿Qué va a pasar con los que mutilen sus manos y sus pies? ¿Qué va a pasar, hermanos? Con los que mutilen sus manos y sus pies y saquen sus ojos. ¿Entrarán
en la vida eterna, en el reino de Dios. ¿Y cuántos están por esa lucha? ¿Cuántos están esforzando por eso, hermanos? Amén. ¿Verdad que no es fácil? ¿Cuántos creen que es fácil la vida cristiana? No es fácil la vida cristiana, hermanos. Si no estaría yendo, hermano. Pero Jesús dijo que el camino que conduce a la vida, ¿cómo es? Estrecho, hermano. El camino que conduce a la vida es estrecho. Y son pocos los que entran por él. Pero el camino que conduce al chimbolero, dicen unos, ¿verdad? Al infierno, ¿cómo es? Ancho y espacioso. Ahí todos caben, hermano. Pero en el camino angosto, no. Y quizás cuando usted dice eso, ¿verdad? Y las personas le hablan y te miran con desprecio por ser cristiano. ¿Verdad que algunas veces la gente nos ve con desprecio por ser cristiano? Por eso los jóvenes, muchos jóvenes, se adaptan al lugar, ¿verdad? Muchas personas se adaptan al lugar para que no los miren así como lunarcitos, para que no los miren así, ¿verdad? De reojo. No, este no va, hombre, este se quedó anclado en el siglo pasado, hasta su manera de vestir y de hablar, que no habla como los demás, ni viste como los demás, ni actúa como los demás, porque usted se propuso en su corazón servir y honrar el nombre del Señor. Hermanos amados, concluyo en esta mañana con esto. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.